La Biblia contiene la respuesta de Dios para todas nuestras necesidades. Para entenderla debemos abrir sus páginas y dialogar con Dios a través de ellas. Diálogo Bíblico, un momento de conexión con la palabra de Dios. Saludos. Este video pretende estudiar la Biblia siguiendo el ciclo del aprendizaje, el cual consta de 4 etapas: la motivación, que despierte el interés en el tema; la exploración de los textos bíblicos; la aplicación de sus enseñanzas y la práctica en nuestra vida diaria. Por eso es importante no solamente impartir conocimientos, también lograr que esas lecciones sean interiorizadas y vividas. Vamos a continuación a estudiar el tema titulado Libres para descansar, siguiendo este proceso de enseñanza. Motivación en primer lugar. La depresión es la enfermedad más común en nuestros días. Cada año 300 millones sufren de este flagelo en todo el mundo. Actualmente la principal causa de incapacidad laboral. La depresión no siempre tiene síntomas visibles. Muchas veces los cristianos asocian la depresión con la falta de fe, pero la realidad es que aún cristianos fieles luchan contra ella debido a alguna situación traumática o por diversas circunstancias. En esta oportunidad vamos a ver 2 personajes bíblicos que de alguna u otra manera lucharon contra esta condición. Vamos a la exploración de la Biblia para entender estos mensajes. Marcos capítulo 2 versículos 3 al 12 dice lo siguiente: Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4, y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde estaba Jesús, y después de hacer una abertura, bajaron la camilla en el paralítico que estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Un hombre sufriendo de parálisis es traído en una camilla hacia Jesús por 4 amigos. Su vida desordenada, entregada a los placeres y excesos, le había producido esta terrible enfermedad. En tiempos de Jesús se veía la enfermedad como un castigo por el pecado, y este pobre hombre había sido rechazado por los médicos y los líderes religiosos por considerarlo un gran pecador. Qué triste situación. Cuando llega donde Jesús, todos se asombran al ver la escena, ¿no? Un indigno pecador, un enfermo terminal, irrumpiendo la prédica de Jesús. Todos se preguntaban cuál sería su reacción frente a este imprevisto. Pues, para maravilla, mis amigos, aunque para todos era evidente la necesidad física de este enfermo paralítico, Jesús puede ver la verdadera causa del problema. ¿Cuál es la raíz de fondo? Era una vida separada de Dios, una vida en pecado y abrumada por el remordimiento. Primero, atiende la necesidad mayor, que era el peso de la culpa que lo martirizaba. Y por eso le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús le ofrece el perdón, que aunque invisible a los ojos humanos, tuvo un costo altísimo: la sangre del Hijo de Dios. De pronto una paz infinita llena el corazón del atribulado enfermo. Sus ojos brillan de felicidad y siente la seguridad que solo trae el ser aceptado por Dios. Las críticas no se hacen esperar. Los doctores de la ley judía que estaban allí en la multitud empiezan a cuestionar con qué autoridad se atreve a ofrecer perdón de pecados. Entonces Jesús les dice: ¿Por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y camina. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a su casa. Y la Biblia dice que el que estaba paralítico de un solo salto se levantó, tomó su camilla y salió en presencia de todos.
A fin de demostrar el poder y la realidad del perdón que es invisible, Jesús decide realizar la curación física para que quede claro que Dios puede sanar el cuerpo, pero por sobre todo, sanar el alma. Muchas veces la curación física ocurre de manera inmediata, por el poder y la gracia de Dios. Otras veces hay que esperar un largo proceso de recuperación, pero habrá ocasiones donde tendremos que esperar hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando Él resucite a todos aquellos que descansan en la bienaventurada y bendita esperanza. Vamos al segundo texto bíblico que está en 1 Reyes capítulo 19, versículos 2 hasta el 4. La Biblia dice así: Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: Así me hagan los dioses, y aún mañana me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces Elías tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá. Dejó allí a su criado y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Amigos, después de la rotunda victoria sobre el monte Carmelo, donde hizo descender fuego de Dios y consumió la leña y el altar del sacrificio, Elías se encontraba emocional y físicamente agotado. De pronto recibe una amenaza, en realidad una sentencia de muerte emitida por la reina Jezabel. Como resultado, Elías experimenta un miedo aterrador y decide huir para salvar su vida. El texto bíblico dice que él experimenta síntomas de depresión. Se sienta desanimado debajo de un árbol, anhela morirse, le pide a Dios que le quite la vida y manifiesta que no es mejor que sus padres. Sí, Elías se sentía un fracasado, se sentía un traidor, un cobarde que había decepcionado a su nación, había defraudado a Dios, había perdido la gran oportunidad de un gran reavivamiento, una reforma sobre Israel. ¿Qué hace Dios con el depresivo Elías? Vamos a la Biblia en los versículos 5 hasta el 12, que dice lo siguiente: Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Versículo 8, se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Verso 9, allí se metió en la cueva donde pasó la noche. Y he aquí que vino a él la palabra de Jehová y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 11, Elías le dijo, el Señor le dijo: sal afuera y ponte de pie en el monte delante de Jehová. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Amigos, el Señor le da descanso. Elías duerme y al levantarse lo alimenta y le da de beber. Enseguida el Señor reorienta su marcha y lo dirige hacia el monte Horeb. Una vez en el monte, el Señor le enseña a oír el silbido apacible y delicado de la presencia de Dios, que le trae el verdadero descanso, y posteriormente le encomienda una misión: ungir al rey de Siria llamado Hazael, ungir al rey de Israel llamado Jehú y ungir a su sucesor, el profeta Eliseo. Finalmente lo lleva al cielo en un carro de fuego. Los planes de Dios, mis amigos, son maravillosos e inimaginables. Vamos ahora a la aplicación de este texto. Al igual que la experiencia de Elías, hay momentos en nuestra vida que, al darnos cuenta de nuestra verdadera condición ante los ojos de Dios, quedamos abrumados. Y esa revelación es dolorosa, porque descubrimos los defectos que todavía hay en nuestro carácter, nuestras actitudes egoístas, los errores y la miseria espiritual de nuestra propia vida. Sin embargo, tenemos esperanza. Por más pecaminosa que haya sido nuestra vida, en Cristo, Dios nos verá como ve a Jesús. Quizás no tengamos al instante ninguna evidencia manifiesta de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor.
Y sin embargo, es así. Tal vez no percibamos su acción directa, pero su mano se extiende sobre nosotros con amor y piadosa ternura para levantarnos de nuestra condición. Así como un rescatista muchas veces debe esperar a que el que se está ahogando se canse y deje de luchar para poder rescatarlo de las aguas de muerte, muchas veces el Señor nos rescata cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas, cuando nos sentimos desvalidos y dejamos que Él extienda su poderoso brazo para levantarnos y restaurar nuestras emociones y nuestra vida misma. Vamos ahora a la práctica de esta enseñanza bíblica. Cuando Elías afrontó la depresión, Dios no lo sermoneó ni lo instó a tener más fe ni a orar más, sino que Dios le proporcionó una buena comida, agua refrescante y una buena noche de descanso. Muchas veces, lo mejor que podemos hacer por un amigo que está desanimado o pasando una crisis emocional es estar a su lado, permanecer allí para animarlo, para ayudarle, para satisfacer alguna necesidad. Esa preocupación genuina es muy importante en ese momento. Te propongo que en tus oraciones esta semana pidas a Dios que te muestre alguna persona que tal vez esté sufriendo alguna enfermedad específica o atravesando por algún desánimo, una depresión, una ansiedad. Ora por él o ora por ella y serás muy bendecido. ¿Saben? El tema de la depresión es un tabú en muchas iglesias porque se considera que un cristiano no debería tenerla. El buscar ayuda profesional psicológica se ve como inapropiado para un cristiano, pero como ya hemos visto esta semana, hay momentos en que los fieles hijos de Dios atraviesan por situaciones muy delicadas. Es importante que la iglesia sea sensible, que organice grupos de apoyo, que mostremos más empatía con quienes sufren, orientar sobre la depresión con seminarios, con temas, dando el enfoque correcto y bíblico y abordándolo como una enfermedad que necesita ser tratada adecuadamente y con mucha comprensión. Que Dios nos ayude para que podamos ser sensibles a los demás. Que Dios nos dé la fortaleza para salir adelante cuando estamos afrontando un peso de culpa como el paralítico o una depresión como lo tuvo Elías. Pero sobre todo recuerda, Jesucristo dio su vida para poder sanar tus heridas, para poder transformar tu mente, para sanar tu corazón y para darte una vida plena. Que el Señor te bendiga.